Amado hermano, tenga usted un buen día en esta mañana. Damos gloria al Señor una vez más porque nos permite estar aquí como pueblos, juntos, adorando a una sola voz, al único Dios verdadero. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Mateo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi amado hermano, con este sermón llegamos al final de nuestra maravillosa serie de sermones, donde una a una estudiamos en detalle las bienaventuranzas que pronunció nuestro Señor Jesucristo en medio de su sermón del monte. A lo largo de estos estudios encontramos una descripción de lo que es ser un hijo de Dios y todo lo que como creyentes debemos hacer. También logramos analizar la relación que hay entre la una y la otra, de manera que una bienaventuranza nos llevaba a la otra. Esta bienaventuranza que nos corresponde el día de hoy es la más larga de todas, por lo que rogamos al Señor que nos asista a lo largo de esta. Al igual que las otras bienaventuranzas, esta tiene un tinte de contrariedad con relación a lo que la sociedad promueve. O consideremos el ejemplo de una persona que comete una infracción de tránsito, sea esta volarse un semáforo en rojo en presencia de un agente de policía. Lo que sucederá inmediatamente es que este agente iniciará una persecución. Y será entonces que esta persona es bienaventurada porque está experimentando tal persecución. Primera de Pedro 4, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, claramente, esta persona que ha cometido tal infracción y que por ello es perseguido por un agente de policía, no aplica para esta bienaventuranza. O consideremos otro ejemplo: si eres despedido de tu empleo por incompetente,
esto no puede ser entendido como una persecución. Lógicamente, hacías mal tu trabajo y por esta razón fuiste despedido. Y eso no podemos considerarlo una persecución. El jefe estaba en contra mía. Eso no es una persecución. No es el caso de la bienaventuranza de la que habla el Señor. Así que nosotros lo que podemos afirmar de nuestra bienaventuranza del día de hoy, y en la cual vamos a estar centrándonos en los versículos del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mis hermanos, antes de iniciar, quisiera brindar un concepto de la expresión persecución. Y en nuestro texto base, la palabra griega empleada es la palabra dioko, con D y K, dioko. Y esta traduce literalmente perseguir. Y como sinónimos vienen las palabras seguir, buscar, procurar. Y estos son algunos de los usos que tiene esta palabra. Ahora, el ser perseguido puede entenderse desde dos connotaciones, una positiva y una negativa. Desde un sentido positivo, y esto lo vemos en la Escritura en muchos pasajes, y podemos citar algunos ejemplos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Corintios 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Segunda de Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto, en cierto sentido, vemos cómo se refleja en un sentido positivo. Como creyentes somos llamados a perseguir cosas como la paz, perseguir el amor, seguir la justicia, la fe. Hay una intención clara en que debemos perseguir cosas. Y en este sentido entonces podemos ver el perseguir o la persecución en un sentido positivo. Pero también decíamos que la podemos ver desde un sentido negativo. Y es que la palabra persecución, y en este caso en específico, en la cual el Señor está hablando, y lo digo negativo en cierta forma, porque el Señor le llama bienaventuranza a esa persecución. ¿Y por qué digo entonces negativo? Porque nadie quisiera ser perseguido. Si hubiera la forma de escoger entre ser perseguido o no serlo, seguramente muchos escogeríamos la segunda, no ser perseguido. Pero el Señor le llama dichoso aquel que padece persecución. Bienaventurados sois. Entonces, mi hermano, quisiera también brindar el motivo de tal persecución. Y de hecho también el texto lo deja claro. Y principalmente esta persecución no hace alusión a nada que provenga de nosotros. ¿Cómo así? Una forma correcta de entender este texto es comprender que este versículo no se debe interpretar desconectado de las bienaventuranzas anteriores.
Como decíamos, estas se van interrelacionando la una con la otra. Este texto nos habla a nosotros de lo que será el resultado o postura que tomará el mundo cuando nosotros vivimos para manifestar las 7 bienaventuranzas anteriores. Así que cuando te ves como un pobre en espíritu, cuando lloras ante Dios por tu condición pecaminosa, cuando eres manso, cuando tienes hambre y sed de justicia, cuando eres misericordioso, de limpio corazón, cuando eres pacificador, ¿qué hará el mundo? Te perseguirá. Y algo que debemos anotar también son los tipos de persecución que hay descritos en la Escritura. Y específicamente son dos: persecución corporal y persecución verbal. La primera se refiere a todo aquel maltrato físico que abarca desde golpes e incluso la muerte. Y la segunda, la persecución verbal, trata de aquello que representa toda agresión verbal, desde palabras desagradables hasta burlas y mentiras. Así que, mi hermano, a modo de título de este sermón, he decidido llamarle la persecución como señal de pertenencia al reino. La persecución como señal de pertenencia al reino. Leo nuevamente nuestro texto base, Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi hermano, para desarrollar este sermón, quisiera también emplear un bosquejo que consta de 3 puntos, siendo el primero entonces la razón de la persecución. La razón de la persecución. Lo segundo de lo que vamos a hablar es de la promesa para los perseguidos. La promesa para los perseguidos. Y finalmente estaremos hablando de la respuesta a la persecución. Este será nuestro bosquejo: la razón de la persecución, la promesa para los perseguidos y la respuesta a la persecución. Vamos entonces a nuestro primer punto: la razón de la persecución. Nuestro texto base dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es claro entonces nuestro pasaje al expresar la razón de la persecución. Y hace un momento decíamos que esta persecución no hacía referencia a nada que provenga de nosotros. Es decir, que sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos meditar en las otras 7 bienaventuranzas. Es gracias entonces al Santo Espíritu que podemos reconocernos como pobres en espíritu, que podemos lamentar nuestro pecado, que podemos ser misericordiosos, pacificadores y demás. Si hoy vivimos de manera justa, y me refiero a la forma en que hacemos las cosas, en medio de nuestra sociedad, no apoyamos la mentira, el engaño, la violencia. Esto es vivir de una forma justa, porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y aunque esto es lo que el mundo hoy llama
vivir en medio de la mentira, del engaño, de la violencia. O consideremos el caso de nuestro país y sus leyes. Hoy los cristianos somos llamados intolerantes porque rechazamos abiertamente cosas como la homosexualidad y el aborto. Esta es una de las grandes persecuciones que experimentamos los creyentes. Para la sociedad somos objeto de difamación o atacados porque no aceptamos una relación entre parejas del mismo sexo. Somos considerados homofóbicos. Somos insultados y despreciados si nos oponemos a esto. Llegar virgen al matrimonio es considerado anticuado o no estar a la moda. Vestirse de forma decorosa y decente es objeto de burla. Somos insultados al momento de exponer la palabra de Dios en medio de una reunión familiar o en medio del trabajo. Y esta es una de las persecuciones más escalofriantes que hay. Hoy miles de creyentes mueren por abrir su boca y hablar de Cristo. En Sudán, en la última década, se estima que al menos 1,5 millones de cristianos han muerto por confiar en Cristo. Sus iglesias han sido quemadas, sus casas destruidas. En países como China y la India, el gobierno está en contra del cristianismo. Tanto así que los cristianos han perdido sus derechos civiles. ¿Y por qué razón, hermano? Por causa de la justicia. Por vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto en nosotros no debe causar sorpresa o asombro. El Señor Jesucristo lo anunció. Estas dos formas que decíamos hace un momento fueron expuestas por el Señor, tanto la persecución corporal como la verbal. Leamos Juan 16, versículos 1 y 2. Leamos lo que dice allí. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y un claro ejemplo de esto fue el apóstol Pablo, aquel que fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Muchos hermanos del pasado fueron asesinados por aquel hombre que se llamó Saulo. Y tal como lo dice el Señor aquí, él pensaba que rendía servicio a Dios, matando a los creyentes. Luego también los apóstoles hablaron de estas cosas. O consideremos las palabras de Pablo a Timoteo, aquel que era perseguidor de la iglesia. Dice las siguientes palabras, 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. O también consideremos las palabras de Pedro, en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. 1 de Pedro
4, versículos 12 y 13. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense. Así que, mi hermano, el ser perseguido no debe ser sorpresa para nosotros. No debe ser algo extraño, tal como lo dice el apóstol Pedro. No nos sorprendamos del fuego de prueba que en ustedes ha venido para probarnos, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Así que, hermanos, las persecuciones en el creyente son una realidad. Las persecuciones en el creyente son una realidad. Y tal como dice Pedro, no debe ser cosa extraña para nosotros ser perseguidos. Algo que podemos notar en nuestro pasaje base es que las persecuciones son inevitables. El Señor lo planteó así: bienaventurados serán. Fijémonos en que no dice si es que te persiguen o por si acaso te persiguen, sino bienaventurados serán cuando sean perseguidos. Mi amado hermano, entre más reflejes a Cristo en tu vida, mayores serán las persecuciones. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mi amado hermano, el siervo no es mayor que su señor. Si al mismo Cristo lo persiguieron, ¿por qué deberíamos nosotros pensar o tan solo considerar la idea de que no seremos perseguidos? Y más cuando Él mismo lo dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hemos dicho hasta ahora entonces que la razón de nuestra persecución es por causa de la justicia y de Cristo. Así que si hoy no estás experimentando persecución, debes analizar tu vida. Si hoy no estás experimentando burlas, insultos, examina tu vida. La ausencia de persecución podría deberse a que encajamos demasiado bien en el mundo. Y quisiera repetir eso. La ausencia de persecución podría deberse a que encajamos demasiado bien en el mundo. Porque gran parte del Señor y del pueblo del Señor incluso ha entrado en una senda que procura buscar la aceptación del mundo antes que la de Cristo. Y debemos tener cuidado con esto, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque leamos unos versículos más atrás de Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo,
Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y esto nos dice algo muy sencillo. Y es que la única forma de encajar en el mundo es dejar de ser como Cristo. Y por eso hace un momento decía que la ausencia de persecución puede deberse a que encajamos demasiado bien en el mundo. Debemos dudar de nosotros mismos cuando el mundo solo tiene cosas buenas que decir. Miremos cómo lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de vosotros, mis hermanos, cuando todos los hombres hablen bien de nosotros. Así también hablaron de los falsos profetas. Debemos tener cuidado, mi hermano. Debemos evaluar nuestras vidas y revisar si realmente estamos experimentando persecución. Pasemos a nuestro segundo punto, la promesa para los perseguidos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de ver la razón de tal persecución de la que está hablando el Señor Jesucristo, ahora nos detendremos a meditar en la promesa que Cristo emplea para aquellos perseguidos. Y debemos en este punto guardar gran relación con el anterior, porque en él decíamos que todo creyente debe padecer persecución. Y la pregunta ahora sería, si en nuestra vida no estamos siendo perseguidos, ¿seremos beneficiarios de esta promesa? Podríamos decir hoy, pertenezco al reino del cual el Señor habla aquí. Mi hermano, déjame decirte que si estás padeciendo persecución por causa de Cristo, gózate de esto. Ya participas del reino de los cielos. Miremos la forma en que el Señor hace la promesa, el tiempo verbal en que presenta la bendición está en tiempo presente. Cristo nos dice, para aquellos que padecen persecución, les prometo que el reino será de ustedes. No, mi hermano. El Señor dice, de ellos es el reino de los cielos. Y analice usted, el Señor no dice será, sino es de ellos. Descansa en esto, mi hermano. Al ser perseguido, participas del reino de los cielos. Y aunque todavía no hemos entrado en la etapa gloriosa del reino de Cristo, podemos decir que somos contados como ciudadanos del reino de los cielos. Y aunque hoy estamos en este mundo caído, recuerda también que somos peregrinos en esta tierra. Y que contamos con la esperanza de que un día llegaremos a la gloria eterna. Aquella patria celestial que nuestro Dios ha preparado para los suyos. Tal como lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículos 14 al 16. Porque lo que esto dicen, claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando
en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi hermano, si eres perseguido, valóralo. Valora estas persecuciones. Descansa en esto, mi hermano. Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Él ha preparado una ciudad, la cual Cristo está prometiendo a aquellos que padecen persecución. Así que mi hermano, valora las persecuciones en tu vida. Miremos lo que dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Recuerda, mi hermano, que tienes una hermandad con otros santos que están sufriendo como tú. Recuerda esto, mi hermano. Tienes una hermandad con otros santos que están sufriendo como tú. Tú no eres el único que está sufriendo. Todo aquel que defienda a Cristo en este mundo sufre de la misma manera. Y de estos está conformado el reino de los cielos. Miremos cómo lo dice el apóstol Pedro una vez más. Al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es un ciclo, mi hermano. Las persecuciones en los creyentes son un ciclo. Estos padecimientos que experimentamos hoy son pasajeros. Así lo dice el apóstol Pedro en el versículo 10. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Esto es aquí mientras estamos en la tierra. Pero llegará el día en que gozaremos del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano, nosotros podríamos mirarlo de esta forma. En el versículo 12, en su parte final de Mateo 5, el Señor Jesucristo dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, mi hermano, si hoy tú te preguntas por qué tú hoy padeces persecución, por qué solo te pasa a ti, recuerda que en el pasado también hubieron unos hermanos que fueron perseguidos. Y con esto paso a mi tercer punto, la respuesta a la persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Aterrizando
esta parte final de la bienaventuranza, es necesario reafirmar que la causa de la persecución, el vituperio, las mentiras, no son por nuestra causa. Y ya esto lo hemos dicho. Debemos ser existentes en esto. La causa es Cristo y su justicia. Así que si no somos vituperados o perseguidos por nuestra forma de ser, esto quiere decir de que nosotros no somos perseguidos porque somos aburridos o porque somos alegres. Es porque después de haber entendido y comprendido las demás bienaventuranzas, estamos siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez más debemos insistir en esto. Las persecuciones no son por nuestras causas. No son por nuestra causa, es por Cristo. Así que mi hermano, debemos comprender esto, que si nosotros guiamos o desfilamos el modelo de Cristo, lo que vendrá es persecución. Y por esta razón es que el mundo nos persigue. Y de esta forma podemos entonces meditar acerca de cómo o de qué manera podemos responder ante estas persecuciones. A lo que el Señor Jesucristo dice: gozaos y alegraos. Esto es lo que sugiere el Señor Jesucristo. Estás siendo perseguido, gózate y alégrate. El mismo Cristo es quien nos da las herramientas acerca de cómo debemos proceder en medio de tal circunstancia. Gozaos y alegraos. Pero ahora también debemos preguntarnos: ¿es posible esto? ¿Estar gozoso y alegre en medio de persecuciones? Si nosotros respondemos desde nuestra perspectiva, la respuesta sería negativa. Y lo digo porque hay evidencias reales. O consideremos un ejemplo: no hay comida en la casa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Estresarse. Esto es lo primero. Luego es que recuerda entonces que el Señor es quien lo sustenta y entonces ora. Pero la primera reacción es el estrés. Pensar en cómo hará para conseguir el alimento, cómo buscar la forma de conseguir el alimento, y después entonces recuerda: a nombre del Señor es quien me sustenta. Mi hermano, realmente la capacidad de gozarnos y alegrarnos en medio de las persecuciones la da el mismo Señor Jesucristo. Esto no es natural en nosotros. Lo natural para nosotros es el estrés, la angustia, el reclamar. Pero Cristo dice: gozaos y alegraos. Un claro ejemplo de gozo y alegría en medio de persecución lo encontramos en los discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Las autoridades de Jerusalén les habían ordenado a Pedro y a Juan que no predicaran más en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? Salieron y continuaron predicando en su nombre.
¿Qué hicieron entonces las autoridades? Detuvieron a los discípulos, los llevaron ante el Sanedrín y los golpearon. Luego le dijeron una vez más que no predicaran en el nombre de Cristo. Y las Escrituras declaran que los discípulos salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y mi hermano, cuánta bendición hallaron estos discípulos en ser tenidos por dignos de afrenta. ¿Y por qué causa? ¿Habrá sido por su grosería, por su arrogancia, por su prepotencia o por su empatía con todos? La Biblia claramente expresa que fue por causa de Cristo. Fue por causa de Cristo. Los apóstoles entendieron el privilegio de ser perseguidos por causa de Cristo. Y este es el eje central de esta bienaventuranza, que las persecuciones no deben causar en nosotros tristeza, lamento, depresión o cualquier otra cosa, sino gozo y alegría, aun cuando sea el maltrato físico, que fue lo que experimentaron estos dos apóstoles. Dice que fueron golpeados, azotados. Y hoy podríamos preguntarnos si después de un primer latigazo saldríamos a seguir predicando el nombre del Señor, o saldríamos gozosos, brincando de alegría porque nos tuvieron como dignos de afrenta por causa del Señor. Seguramente, mi hermano, después de ese primer latigazo, a casa a escondernos. A causa a escondernos. Si no entendemos el privilegio que hay en ser perseguidos por causa de Cristo, lo primero que haremos es escondernos, a llorar, a lamentarnos, a caer en depresión. Pero mi hermano, una vez más, Cristo dice, gozaos y alegraos. Una cosa más que nos resta decir es que debemos gozarnos y alegrarnos, porque antes de nosotros hubo otros que también experimentaron persecuciones, y quizás mayores que las que hoy podemos experimentar nosotros. Quizás mayores, hoy nosotros podemos congregarnos con libertad. Mire la historia de los inicios. No se podían congregar, eran perseguidos. El versículo 12 de Mateo 5 dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi hermano, ¿de qué podríamos quejarnos hoy? Si antes que nosotros, nuestros hermanos en la fe, fueron perseguidos también. Esto no es algo nuevo, y ya hemos dicho esto. Hermano y hermana, compartimos el privilegio de ser perseguidos por nuestros hermanos del pasado. Compartimos este privilegio. Así que, hermano, si hoy eres perseguido, gózate y alégrate, porque vas en el camino que vinieron los del pasado también, siendo perseguidos. Acerca del gran galardón del cual también habla el Señor, lo único que podemos decir es que nada se podrá comparar con lo que recibiremos en los cielos. Y más aún porque el Señor lo presenta como gran galardón. Estemos seguros de esto, mis hermanos, que nada se podrá comparar con ese gran galardón que tenemos en
los cielos. Así que, mi hermano, a modo de conclusión, podemos decir que la razón por la cual somos dignos de ser perseguidos es por Cristo. La promesa que tenemos es la de un reino eterno y glorioso. Las herramientas para enfrentar estas persecuciones fueron dadas por el mismo Cristo. Debemos gozarnos y alegrarnos en ellas. Y también algo digno de considerar es que esta bienaventuranza nos invita a evaluarnos si no estamos siendo perseguidos. Y lo decíamos hace unas palabras atrás. Si no estamos siendo perseguidos, eso debe ser una alarma para nosotros. Y evaluar entonces qué estamos haciendo. Así que, lejos de los estándares de poder y de prosperidad terrenal, el Señor declara bienaventurados a aquellos que reconocen su necesidad espiritual, que abrazan la mansedumbre y la humildad, que anhelan la justicia con pasión, que practican la misericordia, que cultivan la pureza de corazón, que siembran paz y que incluso padecen persecución por causa de la justicia. Estas no son meras promesas de felicidad superficial, sino profundas bendiciones que florecen incluso en el sufrimiento. Si nosotros entendemos las otras 7 bienaventuranzas, esta la vamos a comprender mucho más. Porque entonces, aún en el medio del sufrimiento, vamos a saber que somos bienaventurados. El Señor nos revela que el reino de los cielos es una realidad presente en aquellos que encarnan estas bienaventuranzas. El Señor lo dijo, de ellos es el reino de los cielos. Es una realidad presente. Dicho esto, mis hermanos, llegamos al final de las bienaventuranzas y en nuestra mente entonces debe reposar que todo esto que hemos estudiado debe ser la descripción de lo que somos. Debe ser nuestra ética por seguir, nuestras reglas de vida. Y finalmente entonces seremos dignos de ser llamados bienaventurados. Oremos, mis hermanos. Dios de gloria, en esta mañana nos sentimos muy afortunados, Señor, de poder escuchar acerca de esta bienaventuranza, Señor. Aunque en nuestros sentidos naturales no los podamos comprender, a la luz de tu palabra entendemos, Señor, que somos bienaventurados, aunque nuestra situación no sea la mejor, aunque nuestra vida no vaya como queramos, somos bienaventurados. Si tenemos mucho o tenemos poco, somos bienaventurados. Gracias, Señor, porque nos prometes un reino del cual somos considerados ciudadanos. Gracias, Señor. Gracias porque te fijas en estos indignos. Nada hay en nosotros que pueda moverte a que tú lo bendigas. Pero grande eres tú en misericordia, Señor, que nos regalas esta bienaventuranza, Señor. Gracias, Dios, y ayúdanos, Padre, a evaluarnos
si hoy no experimentamos persecución, Señor. Ayúdanos a analizar nuestras vidas y así considerar qué estamos haciendo, Señor. Gracias, Padre, por tu guía a través del Santo Espíritu, Señor. En los méritos de nuestro amado Redentor Jesucristo, te hemos orado, Señor. Gracias. Amén.